Listo. Gracias, Lisbeth. Listo, entonces déjenme otra vez les comparto pantalla y vamos a empezar con el tema de hoy y es la pregunta a todas las personas que están empezando, que están nuevas en el negocio, aún las personas que ya llevan tiempo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer ahora? Sí, esa es la pregunta. Em, ¿Por qué es importante esta pregunta? Y el tema de hoy realmente yo les voy a contar un poquito sobre mi historia que va ligado a este tema, porque para mí realmente, para nuestro crecimiento, ha sido demasiado importante esta pregunta y este tema que hoy les voy a hablar un poco, que es metas. Miren, el error número uno al iniciar un negocio, el error número uno realmente al iniciar un negocio es empezar sin una meta clara. Cuando tú estás empezando este negocio sin una meta clara, es igual a rendirse antes de tiempo, ¿sí? Si tú estás empezando este negocio y estás girando ahí como está este señor girando en una rueda, en un círculo, y gira, pero realmente no tienes absolutamente nada claro, no tienes clara tu meta, qué vas a hacer, cuál es tu siguiente paso ahora que estás iniciando este negocio, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y miren, yo me acuerdo que yo cuando yo empecé este negocio, eh, uf, hace muchos años, más de 13 años, yo tenía 21 años, 21 años tenía. Y les digo una cosa, yo empecé este negocio con mi primer meta, con una meta, con una meta muy, muy grande realmente para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé mi negocio, yo invertí todas las tecnologías, ¿sí? Yo con 21 años compré todos los dispositivos. Realmente cuando yo empecé con esa inversión inicial fueron como 4 millones de pesos colombianos y yo no tenía cómo hacerlos, ¿sí? Pero yo lo que hice fue que yo al otro mes me iba para Londres otra vez y mi mamá me había dado el dinero para ese tiquete. Imagínense que yo cogí el dinero de mi tiquete, que me iba el otro mes supuestamente a estudiar, a hacer una maestría a Londres, y invertí en Nuskin. Compré el kit Lloyd, el kit empresarial, compré todas las tecnologías, todo, y yo tenía obviamente la firme idea de que quería hacer esto en grande, ¿sí? Pero entonces mi primera inversión, ¿cuál fue? Y por eso yo siempre digo, yo por eso tuve los resultados cuando empecé este negocio, tuve resultados muy rápidos. Yo me hice Rubí en 3 meses, 4 meses. ¿Pero por qué? Realmente porque cuando yo empecé, ay, esto no me conecta. Espérenme un segundo, que es que estoy intentando poderlos ver acá, pero no me da. Miren, cuando yo empecé, mi primer meta realmente, ¿cuál fue? Poder recuperar esa inversión, poder recuperar los 4 millones. ¿Y qué pasó en ese momento? Que yo tenía un perro atrás supremamente grande. ¿Por qué? Porque yo el otro mes viajaba. O sea, imagínense de verdad el estrés tal vez que yo tenía en ese momento y ese perro todo lo que me hacía mover. O sea, yo sí o sí tenía que responderle a mi mamá, responderme a mí por comprar otra vez ese etiquete que yo había cogido del dinero de mi mamá. Entonces, claro, obviamente yo tenía ese perro atrás y yo empecé a trabajar. Miren, la forma en la que yo trabajaba era, o sea, impresionante. Yo empecé el primer día sin habilidades, sin conocimientos, sin experiencia, sin conocer este negocio, sin tener la mínima idea de cómo presentar el negocio, pero ese perro que yo tenía atrás y el afán que yo tenía realmente de tener que recuperar esa inversión fue lo que me hizo mover. Miren, yo hacía como 8 citas diarias, 8 citas diarias. Y si yo no hacía una cita, yo me la rebuscaba como fuera, así fuera un contacto en frío, así fuera que iba, no sé, a comprar alguna cosa en una tienda y contactaba en frío, pero yo no podía quedarme sin hacer mínimo 8 citas diarias en el día. Y así fue que yo empecé. Y por ese mismo fan y por esa meta que yo me puse, que fue recuperar mi inversión antes de ese mes, porque al otro mes yo viajaba a Londres ya, fue que yo me moví. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, el primer error al iniciar un negocio es que tú no tengas una meta. Si tú hoy estás empezando este negocio, tienes que hablar con tu patrocinador y le debes decir, bueno, mi primera meta es voy a ser representante de marca o me voy a hacer mis primeros 500.000 pesos
o me voy a hacer mi primer millón de pesos, porque así mismo vas a trabajar, ¿sí? Entonces, recuerden que el 80% de las personas abandonan antes de ver resultados. Y esto es supremamente importante si tú hoy estás empezando este negocio, porque yo siempre les digo, miren, este negocio es tan sencillo empezarlo, de verdad es tan fácil que todos empecemos a hacer este negocio. No necesitas tener una inversión abismal. Di tú que vas a montar un negocio tradicional y tienes que invertir más de 100, 200, 300 millones de pesos o más. Sí, en este negocio no. En este negocio tú no tienes que hacer realmente una inversión abismal para que puedas empezar el negocio. Entonces, es tan fácil iniciar este negocio que es igual de fácil dejarlo de hacer, ¿sí? Y por eso la deserción de este negocio realmente es alta, ¿sí? Porque las personas no tienen primero la mentalidad, no tienen primero la fortaleza mental y segundo, no trabajan con metas. Es muy diferente venir de ser empleado y trabajar en un empleo donde tú tienes a tu jefe que todo el tiempo te está diciendo qué tienes que hacer porque si no te echan y simplemente tienes que cumplir con tu trabajo y con las metas que te pongan, a tú intencionalmente e independiente decidas ponerte las metas en tu negocio, ¿sí? Que ahora estás empezando. Entonces, eso es supremamente importante. Esa fue la primera meta realmente que yo empecé. Yo quiero que ustedes en sus cuadernos, no sé si son digitales, en sus celulares, en donde están escribiendo, yo quiero que ustedes vayan poniendo a medida que vamos avanzando con los puntos, ustedes vayan poniendo cuáles son las metas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la meta que tú tienes ahora que estás empezando? O si ya llevan tiempo en el negocio, ¿cuál es la meta que te vas a poner? ¿Sí? Porque en base a esa meta es que vas a trabajar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando sí tienes una meta clara? ¿Sí? La meta, hagan de cuenta que es tu GPS. Sin ella, tú te pierdes. Con ella llegas. ¿Sí? Entonces, necesitamos realmente tener esa meta. Una meta clara realmente convierte cada acción en un paso hacia el resultado. ¿Sí? Entonces, la motivación realmente deja de ser, vamos a ver si me funciona, que es como muchos empiezan el negocio. Voy a ver si me funciona. Miren, yo les soy muy honesta y con todo el respeto del mundo, yo digo, esa es la frase más mediocre que un emprendedor o un empresario pueda decir a la hora de empezar su negocio, sea este negocio o sea otro negocio, es la forma más mediocre realmente de sabotearnos a nosotros mismos y de sabotear nuestra mentalidad a decir, voy a ver qué pasa, voy a ver qué pasa, yo voy a empezar, pero vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, realmente la motivación cuando tú tienes esta meta clara, deja de ser ese, voy a ver si me funciona, voy a ver qué pasa, y se convierte en algo de sí o sí voy a llegar. O sea, sí o sí lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Miren, estas fueron mis palabras y yo las recuerdo mucho a mis 21 años que yo empecé hace muchos años a emprender en este negocio. Mis palabras fueron, sí o sí, este negocio me tiene que funcionar, no tengo más opción. O sea, sí o sí, me tiene que funcionar. Entonces, esas fueron realmente las palabras. Ay, espérame que estoy acá. Necesito silenciar esto. Tengo que para desactivar el audio. Listo. Miren, entonces esas fueron mis palabras realmente cuando yo decido empezar este negocio. Y realmente yo creo que por eso también y por esas metas claras que tuve fue, sí o sí me funcionó. Sí o sí llevo muchos años en este negocio, sí o sí llegué a hacer Timely Platinum 4 estrellas, sí o sí llegué al círculo del millón de dólares, sí o sí llegué a viajar por todo el mundo entero, sí o sí pude cambiar el estilo de vida de mi familia, de mi casa, de mi hogar, de mi hija, darle hoy el futuro que se merece mi hija, darle hoy la vida y el estilo de vida que se merece ella. Entonces, sí o sí lo pude hacer, pero fueron por esas palabras hace más de 13 años, con 21 años cuando empecé este negocio y es, sí o sí, tengo que ver resultados en este negocio. No hay otra opción. Entonces, cuando tú te pones esa meta clara, realmente te vas a dar cuenta que sí o sí vas a llegar a la meta. No tienes otra opción, sí o sí lo vas a hacer. Y ojalá que hayan personas que me estén escuchando acá que estén nuevas, de verdad, porque yo siempre les digo, ustedes no saben a mí cuánto hubiera yo anhelado poder tener toda esta información. Cuando yo empecé este negocio, empecé en Londres, yo estaba sola, no tenía ni idea cómo hacer este negocio, la parte digital no existía. O sea, todo esto
no lo habían todas estas capacitaciones, todavía no estaba esa parte digital, pues, que hiciéramos, mejor dicho, Zoom todos los días y capacitaciones, no, en ese entonces casi ni siquiera se manejaban las redes sociales ni nada. Entonces, de verdad yo hubiera dado lo que sea por haber tenido estas capacitaciones nuevas cuando yo estuviera empezando mi negocio, porque no tenía ni idea qué hacer realmente. Pero lo que me llevó allá realmente fueron las metas. Miren, inmediatamente yo logré esa primer meta, que fue recuperar la inversión que yo había tomado de mi mamá del tiquete para Londres. Esa fue mi primera meta. Cuando yo logré eso, dije, yo puedo con otra más grande, ¿sí? Y empecé a creer en mí y empecé a creer que yo sí podía llegar a lograr metas más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones una meta alcanzable y tú alcanzas esa meta, la logras, tú te vas a poner otra meta mucho más grande. Y cuando tú logres esa meta más grande, vas a decir, yo puedo. Y vas y la alcanzas y vas y te pones otra meta más grande. Miren, a mí me gusta mucho trabajar en mi vida con metas. Siempre hemos trabajado con metas junto con mi esposo. Desde que yo empecé este negocio, empecé a trabajar con metas. Y gracias a eso realmente es que hemos podido lograr todas esas metas, todos esos logros que hemos podido tener financieramente, personalmente. Ha sido gracias a que siempre nos hemos puesto metas y cada vez las metas van siendo más altas, más grandes, más grandes. Entonces, mi primera meta fue esa, ¿sí? Tu primera meta en este negocio, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser tu primera meta? Yo quiero que piensen hoy en eso, de verdad. Me gustaría mucho que hoy ustedes terminen esta llamada y se sienten y tengan claridad en cuál es esa primer meta. ¿Qué es eso que tú quieres cumplir realmente con este negocio? ¿Sí? Mire, pónganse metas simples, pónganse resultados reales. No, mi meta es ser Team Elite. Sí, por supuesto que van a llegar a ser Team Elite si hacen el trabajo diligentemente. ¿Sí? Van a llegar a ser Team Elite, pero eso no es una meta. ¿Sí? O sea, eso no es una meta ahorita, una meta real, una meta por la que tú te sientes de verdad y te den ganas de trabajar todos los días. No es una meta porque tal vez si tú estás empezando este negocio, tal vez lo veas un poquito lejano, seamos realistas, seamos honestos, ¿sí? Tal vez lo veamos un poquito lejano, pero si tú estás empezando este negocio, te pones una meta y dices, yo voy por mi representante de marca en menos de este mes, ¿sí? Te pones esa meta, haces 2.000 puntos, más de 2.000 puntos, te ganas un ingreso ya adicional. Esa meta, cuando tú la alcances, te va a emocionar. Inmediatamente que sigue, ¿cuál es mi otra meta? Vamos por el rubí. Se puede perfectamente. Vamos a pensar en el rubí. Sí, en el rubí se viene también el viaje de éxito. Entonces, miren, si ustedes empiezan a trabajar por esas metas alcanzables, van a hacer que ustedes crean en ustedes y que finalmente lleguen a su logro más grande que es ser Team Elite, que Team Elite realmente abarca muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? No solamente ser Team Elite, el título, no, eso abarca muchísimas cosas internas, ¿sí? Pero entonces pónganse metas que sean alcanzables, ¿sí? Que sean medibles, que ustedes realmente lo puedan trabajar ya, ahorita, o sea, que la vayan a hacer ya ahorita, ¿sí? No que sea para tantos años. Listo, entonces, con esa primera meta, definan entonces una meta inicial alcanzable, ¿listo? Este mes, ¿cuánto te quieres ganar de dólares? ¿Qué título quieres alcanzar este mes? ¿Sí? Este mes, estamos hablando de este mes, no importa la fecha en la que estamos. Este mes, al 30, no sé si es 31 de septiembre, ¿cuánto te quieres ganar en dinero? ¿Sí? ¿Cuál es el título que tú quieres alcanzar? ¿Sí? Escríbela, escribe esa meta, ponla grande, donde tú la veas siempre, compártela. ¿Compártela con quién? Con tus patrocinadores, con tu familia, con los que quieras. Eso te hace como que tú firmes un compromiso, ¿sí? Cuando tú le dices, voy a trabajar fuerte porque este mes me voy a hacer más de 3 millones de pesos. ¿Cómo? Lo voy a hacer así, así, así. Tengo que cerrar esto, tengo que hacer otro, ir plan de compensación a tu patrocinador, realmente no háblala, no te quedes solamente tú con esa meta en tu mente, porque vuelve y juega, te estás saboteando, tú mismo te estás saboteando tu mente porque estás dudando, adentro estás diciendo, yo mejor no hablo,
yo mejor no cuento mi meta porque ¿será que sí la voy a lograr? No, háblala con tus patrocinadores, háblala con tu familia. ¿Listo? Mi meta inmediata, boleta Tony Robbins. Eso. ¿Quién está hablando en el chat? Claudia. Mi meta inmediata, boleta Tony Robbins. Mi meta a mediano plazo, viaje de éxito a Madrid. Muy bien. Entonces, una meta para las personas que están empezando este negocio, para los CRM, una meta sería, me voy a ganar esa boleta de Tony Robbins. Patti nos contaba ayer, o sea, Patti invirtió $25,000 para ir a escuchar a este señor y nosotros tenemos la posibilidad de ir a escuchar a este mismo señor gratis, o sea, gratis. Gratis, literal es gratis, porque es que tú no estás haciendo el trabajo que vas a hacer de los 3,000 puntos antes del 21 para ganarte la boleta, ¿no? Tú te estás ganando tus comisiones, ¿sí? Eso es una boleta gratis, es un regalo que te están dando. Entonces, métete en tu cabeza que te puedes ahorrar $25,000 para ir a Tony Robbins, ¿sí? Miren, es una meta que de verdad escríbanla, o sea, escríbanla y desde ya empiecen a trabajar por esa meta porque vale muchísimo la pena. O sea, todos antes del 21 tenemos que tener 3,000 puntos y tenemos que tener nuestra boleta de Tony Robbins. Listo. Entonces, divide la meta en microacciones diarias. ¿Listo? Ya tienes eso, ya tienes la meta, ya te la pusiste. Ahora la vas a dividir en microacciones diarias. Por ejemplo, vas a hacer 3 presentaciones de negocio al día. O como yo, 8 presentaciones de negocio al día. Hace 13 años que empecé el negocio. ¿Ustedes se imaginan que hagan 8 presentaciones de negocio al día? O sea, yo les aseguro que van a ir a Tony Robbins. De verdad. 8 presentaciones de negocio al día. Bueno, digamos que 3 presentaciones, 5, las que ustedes se pongan en su meta. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. ¿Listo? Entonces, eh, otra microacción que tú hagas dependiendo esa meta. Un seguimiento que hagas, no sé, vas a hacer seguimiento, entonces vas a hacer 10 seguimientos o 5 seguimientos a clientes, 5 seguimientos a prospectos, 5 seguimientos a distribuidores, ¿sí? Entonces empiezan con esas microacciones. ¿Qué vas a hacer en redes sociales? Bueno, voy a hacer una publicación en todas las redes o voy a publicar en las historias o ta. ¿Sí? ¿Cuáles son esas microacciones que van a hacer que tú te acerques a esa meta final? ¿Listo? Entonces, miren, yo les cuento algo. Yo cuando empecé el negocio, entonces mi primer meta, ¿cuál fue? Recuperar los 4 millones de pesos de mi inversión inicial que hice en ese momento cuando yo empecé mi negocio. ¿Listo? Inmediatamente yo cumplí esa meta. Mi otra meta, ¿cuál fue? Porque yo me cerré en el primer mes a oro. Entonces mi otra meta fue el rubí y yo empecé a trabajar por el rubí, inmediatamente me gané el viaje y el rubí en 3 meses. Entonces, imagínense la forma de trabajar mía para poder cerrar el rubí en 3 meses, poderme ganar el viaje en 3 meses apenas empezando mi negocio. Con esto les quiero decir a las personas que están nuevas, ¿se puede? Sí se puede, pero tienes que ser intencional, tienes que ser muy disciplinado y tienes que tomar acción como yo lo hice cuando yo empecé mi negocio. Miren, yo les decía, yo hacía 8 citas diarias y yo tenía que hablar con 8 personas diarias porque si no me sentía mal yo misma. Porque es que recuerden que yo le había cogido la plata a mi mamá del tiquete que me había regalado a Londres para invertirlo en Nuskin. Entonces, yo me sentía mal si no lo hacía. Yo decía, Dios mío, yo tengo que responderle a mi mamá, yo tengo que conseguirme esa plata como sea, ¿sí? Antes de que viaje y viajaba el otro mes. Entonces, claro, miren, cuando ustedes se ponen ese perro atrás, que de verdad las está haciendo correr, no caminar a pasitos picopala, ¿no? Las está haciendo correr, realmente es lo único que nos va a hacer mover a nosotros, porque si no, créanme, no nos vamos a mover y así es el ser humano, así es el ser humano, necesitamos un estímulo mayor para podernos mover. Entonces, imagínense, llegó el rubí. Cuando nos hicimos rubí, nos ganamos el primer viaje, vimos realmente la grandeza de lo que este negocio nos podía dar, inmediatamente nos pusimos otra meta y fue poder pagar nuestro primer apartamento de contado, ¿sí? Miren, cuando nos pusimos esa meta, adentro decíamos, uff, es una meta grande. Dijimos, en un año tenemos que pagar nuestro primer apartamento de contado. Yo tenía 22 años en ese momento. Dijimos,
En un año pagamos este apartamento de contado. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros siempre hemos tenido un tablero grande en nuestra oficina donde mapeamos todo nuestro negocio, lo que vamos a hacer en el mes. Y dijimos, tenemos que hacer esto en volumen organizacional, esto en volumen grupal, esto, Tenemos que tener tantos clientes, tantos socios, y fuimos mapeando todo y dijimos, vamos a hacerlo en un año y en un año y en un mes pagamos nuestro primer apartamento de contado a mis 22 años, imagínense eso. Entonces, realmente cuando nosotros hicimos eso, cuando nosotros pagamos eso, que toda mi familia, de hecho, se quedó como, ¿es en serio ustedes qué están haciendo? Mi mamá me dijo, yo me demoré 50 años en pagar mi casa. Sí, me decías, ¿en serio? ¿Conozco ese qué negocio es? Entonces, miren, realmente cuando uno se propone hacer las cosas, realmente las pueden lograr, pero tienen que tener una meta atrás. Tienen que tener una meta atrás. De verdad, no podemos vivir esta vida, no podemos crecer en este negocio si no tenemos metas. ¿Listo? Y el siguiente es el compromiso que separa a los que sueñan de los que logran. Ojo, el compromiso que separa a los que sueñan de los que logran. Una cosa es soñar y otra cosa es lograr. ¿De qué depende eso? De la meta que tú tengas, porque sin meta no hay compromiso. Y sin compromiso simplemente es un deseo. ¿Sí? Entonces, una meta sin compromiso es simplemente un deseo. Tienen que tener una meta, tienen que tener compromiso para lograr eso. Yo les digo una cosa, si ustedes hoy están empezando este negocio, tú puedes elegir si empiezas a hacer este negocio como un hobby o si realmente lo vas a hacer de forma profesional. Y asimismo, si tú eliges hacer este negocio como un hobby, vas a tener un ingreso extra y es maravilloso, está bien tal vez para ti. Pero si tú eliges hacerlo de forma profesional, vas a tener unos ingresos reprofesionales porque eso es lo que promete nuestro plan de compensación cuando lo entendemos y cuando trabajamos por ello, ¿sí? Entonces, recuerden que sus metas serán el combustible cuando todo parezca lento o difícil, ¿sí? No crean que cuando nosotros nos pusimos esa meta a mis 22 años de pagar nuestro primer apartamento de contado, todo fluyó, ¿sí? Yo me acuerdo mucho, o sea, nosotros a veces nos sentamos con Julián y pensamos y decimos, wow, o sea, tan jóvenes, ¿cómo nos pusimos esa meta? ¿Cómo nos pusimos esa meta? Porque nosotros éramos Rubí, o sea, nuestros ingresos eran así, fluctuaban, estábamos empezando el negocio, apenas llevábamos un año en este negocio cuando nos pusimos esa meta, ¿sí? Estábamos muy nuevos todavía en un negocio, estábamos súper jóvenes y nos ponemos una meta tan grande y nosotros decíamos, Dios mío, si vivimos a ras, literal vivimos a ras, porque obviamente en ese momento estábamos pagando el crédito del apartamento que nos habíamos puesto la meta de pagar en un año, estábamos pagando el primer carrito que sacamos en ese momento cuando llegamos de Londres acá a Colombia a trabajar full con este negocio, eh, más todos los gastos, ¿sí? Del presupuesto normal, claro, nosotros vivíamos al ras, nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo rayos vamos a hacer eso? Pero nosotros simplemente tendríamos la fe, lo que nos decía el doctor que yo amo tanto, de verdad, es un ser humano espectacular. Y él decía, o sea, tenemos que tener fe, finalmente todo eso, todas las metas, todos los logros, todo eso se traduce en fe. Tú tienes que tener adentro de ti, en tu corazón, realmente una fe súper intacta para poder entender y tener la certeza de que todo eso te va a suceder, ¿sí? Em, entonces, claro, imagínense, o sea, yo en esos momentos nosotros veíamos muchas cosas, obviamente, teníamos miedos, teníamos temores, estábamos al ras, entonces teníamos que ser súper meticulosos y súper organizados financieramente y de hecho eso fue lo que nos enseñó a ser tan organizados financieramente hoy en día. Pero todo fue por esa meta, ¿sí? Entonces no es que vaya a ser fácil, no, tú te vas a poner una meta y mientras más grande sea, más duro va a ser. Y por eso tú tienes que tener la mentalidad y tienes que tener esa meta firme de pase lo que pase, tú lo vas a hacer. Punto. No hay más opción. ¿Listo? Mm, entonces, miren, simplemente comprométete hoy, ¿sí? Comprométete hoy con tu primer meta y celébrala cuando la alcances. Yo me acuerdo que nosotros cada vez que cumplíamos metas, la celebrábamos e inmediatamente nos poníamos otra meta más grande. Miren, cuando nosotros pagamos, les voy a contar, cuando nosotros pagamos nuestro primer apartamento de contado, eh,
nosotros celebramos, dijimos, apenas paguemos eso, entonces le vamos a regalar un viaje a nuestros padres. Nos fuimos, pagamos un viaje para 6 personas, mis suegros, mis papás, mi esposo y yo. Ellos nunca habían viajado, ni siquiera tenían pasaporte. Nos los llevamos a un crucero por las Bahamas, los llevamos a los parques en Orlando, conocieron Miami, hicimos un tour allá, mejor dicho, fue un viaje casi de un mes y pico. Imagínense el presupuesto de ese viaje para 6 personas, todo pago porque nuestra meta es, vamos a regalarles ese viaje a ellos que tanto se lo merecen, vamos a honrar a nuestros padres, pero que no gasten un solo peso. Yo soñaba tanto con eso. Miren, cuando yo veía a mis papás allá súper felices, ellos jamás se imaginaron, yo creo, poder ir, poder viajar realmente, porque imagínense, mi mamá tiene 70 años ya, Dios mío, casi 70 y pico años ya, y nunca en su vida había viajado. Si yo no le hubiera regalado ese viaje, nunca hubiera viajado, nunca hubiera conocido otras culturas, otros destinos. Miren, en ese viaje ellos parecían unos niños. Eso fue una bendición, de verdad, y eso fue una meta muy hermosa que nosotros nos pusimos en un momento tan jóvenes y que fue prácticamente como un premio y otra meta más al nosotros haber pagado nuestro apartamento de contado, ¿sí? Entonces fue algo supremamente lindo y ya con eso termino porque ya sé que son las 9:04. ¿Qué pasó? Inmediatamente nosotros cumplimos esa segunda meta grande porque era un dinero grande, obviamente, pagar nuestro primer apartamento de contado, después darle ese viajezote a nuestros padres y después de ahí dijimos, después de ahí nosotros éramos ya diamantes azules. Cuando llegamos ahí, nosotros nos relajamos un año y pico. Estuvimos relajados, sin meta. Cuando digo relajados es no teníamos meta. Sí, estamos trabajando, pero no teníamos metas. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que caímos en esa zona de confort. Teníamos todo pago, no teníamos deuda, todo lo de este negocio que era, mejor dicho, siempre ha sido súper grande, nos entraba y nos entraba libre porque no teníamos deuda, súper jóvenes, no malgastamos, siempre fuimos súper frugales en nuestras finanzas. Eh, y realmente nos quedamos ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no te pones otra meta más, te quedas ahí precisamente o acá, ¿sí? No acá, no creces, o sea, nunca creces más cuando no tienes una meta o otra meta más grande. Entonces en ese momento pasó un año y pico, nosotros nos sentamos y un día creo que fue Scott Stewart, el presidente que tanto amamos, que hoy está en el cielo, y él un día nos preguntó y nos dijo, ¿y cuál es su siguiente meta? Eso fue en Alaska, creo, en un viaje, éramos ya diamantes azules. Y en Alaska él nos dijo, ¿y cuál es su siguiente meta? Y nosotras, y nosotros, no, pues el Team Elite, sí, obviamente, el Team Elite, estábamos trabajando por el Team Elite. Y él, no, pero realmente, ¿cuál es su siguiente meta? Y nosotros, pucha, dejamos de ponernos metas. O sea, siempre nos hemos puesto metas desde el día uno en este negocio y porque hoy no tenemos una meta. O sea, en serio estamos tan en esa zona de confort. Miren, ese día llegamos del viaje y dijimos, ¿cuál va a ser nuestra meta? Esa meta grande que otra vez nos ponga a volar. ¿Saben qué meta nos pusimos? Construir un edificio. Dijimos, vamos a construir un edificio con 10 apartamentos para renta. Imagínense lo que vale construir un edificio y lo queríamos pagar de contado sin endeudarnos. Entonces dijimos, listo, vamos a construir un edificio, así como si fuera, vamos a construir un edificio con esos jueguitos. O sea, en ese momento dijimos, vamos a construir el edificio, ya metámonos, empezamos a ver lotes, empezamos a buscar, compramos el lote, tumbamos el ranchito que había ahí en ese lote para poder construir nuestro edificio. Miren, ustedes no se imaginan la bendición que fue ponernos esa meta más grande, porque empezamos otra vez con ese perro atrás tienen que moverse, tienen que moverse porque necesitan mucho dinero, o sea, mensual la nómina era gigante de construir el edificio que hicimos. Entonces, claro, nosotros nos exigió otra vez esa meta a empezar a trabajar súper fuerte otra vez. ¿Y saben qué pasó? Cerramos el Team Elite Platinum 4 estrellas en plena pandemia. En plena pandemia nos hicimos Team Elite Platinum 4 estrellas. A los meses cerramos el círculo del $1.000.000, llegamos al círculo de excelencia 1 a los pocos meses y en pandemia ya estábamos terminando nuestro edificio. Imagínense esa bendición tan grande cuando tú te pones metas.
cuando tú te pones metas realmente y cuando tú estás trabajando por esas metas. Cuando tú tienes eso, créanme que la logran. Sí o sí la logran porque estás trabajando por algo, porque tienes un perro atrás que no te va a dejar dormir, que si hoy te dio pereza levantarte, que si hoy te dio pereza hacer una cita de negocio, hablar con una clienta, tú digas, es que la pereza no puede existir porque simplemente tengo un compromiso atrás gigante, tengo un perro gigante que sí o sí me hace mover. Eso hacen las metas y realmente eso ha hecho las metas en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestras finanzas. Eso es lo que ha hecho las metas. Hoy en día tenemos una meta muy grande, estamos trabajando por esa meta muy grande y, y bueno, siempre seguiremos con una meta y otra meta y otra meta. A veces son metas personales, a veces son metas financieras, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una meta grande cuando tú ya has logrado una. ¿Listo? Y ya para terminar con esto y dejarles como tarea, quiero que como tarea, por favor, primero le escriban ya mismo a su patrocinador y les digan cuál va a ser esa meta. ¿Cuál va a ser esa meta de este mes? Estoy hablando de este mes, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa meta? ¿Cuál es esa meta que vas a lograr? Que sea alcanzable, ¿sí? Es decir, que lo logres este mes. Sí, vuelvo y digo, no le vayan a escribir a su patrocinador, mi meta es que yo quiero ser Team Elite y estás empezando el negocio. No, eso no. ¿Cuál va a ser la meta este mes? ¿Qué vas a hacer este mes? ¿Qué te va a hacer correr este mes? ¿Sí? Esa meta se la van a escribir a su patrocinador. Puede ser una meta en título, puede ser una meta en volumen, puede ser una meta en dinero, cuánto te quieres ganar este mes, o puede ser una meta personal, o puede ser las cuatro juntas, mejor te hace correr más. ¿Listo? Así que eso ha sido todo por hoy. Recuerden, recuerden que de verdad, ojalá dentro de esas metas, ojalá de, esperen, yo dejo compartir pantalla, listo. Miren, ojalá dentro de esas metas esté poder cerrar los 3.000 puntos antes del 21 y que todos puedan estar escuchando a Tony Robbins. ¿Listo? Súper, súper, súper importante, de verdad. Así que Dios los bendiga, cuídense mucho, vamos a trabajar súper fuerte por todas esas metas. Pónganse metas grandes, por favor, pónganse metas que los pongan a volar, a volar. Esas son las metas que necesitamos. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Pati por allá en el viaje, inspirándonos a todos. Y de verdad espero que todos podamos estar en Tony Robbins. Que estén bien, un abrazo.